Señor les bendiga, amados hermanos. Antes de leer el texto en la palabra del Señor, piense en un ejemplo hipotético. Hay dos personas, esas dos personas van por un diagnóstico crítico delante del doctor. Van a laboratorios especializados y en estos laboratorios tienen que decirles qué tienen ellos. Se sienten muy mal, saben que la cosa no anda bien con ellos y los dos reciben un diagnóstico. Uno recibe el diagnóstico de que tiene una enfermedad muy delicada, pero que efectivamente tienen también la cura. Y el otro recibe un diagnóstico más aliciente, o sea, más esperanzador, dice que no tiene nada, que no pasa nada, es un ligero malestar. Pero pasa el tiempo y el que estaba y se le diagnosticó correctamente la enfermedad, pero que se le aplicó la medicina, ve que va mejorando. Pero el otro que le dijeron que no era nada, va empeorando cada día más. Al final, la persona que ha sido diagnosticada de que casi está sana, se presenta de nuevo a hacerse los análisis porque dice yo no me siento nada bien y busca una segunda opinión. Quiero ver si leyeron esos análisis correctamente. Hacen de nuevo el análisis en otro laboratorio y verifican que en efecto la enfermedad que tiene es muy delicada, pero está a tal punto y tan avanzada que ya no pueden tratarla. ¿Qué va a hacer esa persona? Es desesperanzador saber que solamente le dijeron una parte de la verdad para tranquilizarlo, o que sencillamente no fueron sinceros con ellos, o que no toman su trabajo en serio. En una ocasión, una persona que me corregía mucho me dijo, aquella persona que te dice la más grande verdad es aquella que te ama de verdad, que te dice cómo y qué es lo que está pasando en tu vida. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, difícilmente aceptamos correcciones. Y al leer este texto, sinceramente le digo, estoy temblando en el corazón, porque el Señor dice que en su palabra de que los falsos profetas alcanzarán mayor condenación. Así que este texto, si lo interpreto de manera correcta, significa que usted es el que debe temer, y si lo interpreto de manera incorrecta, yo soy el que debo de temer este texto. Quiero invitarles a leer el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Mateo, capítulo 7, versículo 13 en adelante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oremos. Señor, estamos hoy delante de ti, frente a tu palabra, Señor, y al Espíritu Santo que has puesto para que nos dé a conocer todas las cosas. Queremos, Padre, de manera sencilla y humilde, pedirte que nos enseñes, Señor, porque no sabemos nada, empezando con el siervo que tienes aquí enfrente. Pero queremos, Señor, que tú hables hoy y que tú, Señor, crees convicción
para que tu palabra sea entendida de la manera correcta. Y no solamente que se alcance conocimiento, sino que haya un cambio, una decisión, Señor, al estar enfrente de tal diagnóstico. Padre, rogamos estas cosas en el nombre santo de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, aquí en este texto, 2 versículos para comenzar, encontramos 2 cosas. Hay una puerta y un camino. Hay una puerta y un camino. Habla acerca de una puerta estrecha o angosta y un camino angosto. Habla acerca también de una puerta espaciosa y un camino espacioso. Cada una de esas puertas, esa puerta que conduce a ese camino espacioso, esa puerta angosta que conduce a ese camino espacioso, dice que es el camino hacia la vida eterna. Y esa puerta espaciosa que conduce hacia el camino espacioso es el camino hacia el infierno, hacia la condenación. Y es nuestro Señor Jesucristo quien está hablando acerca de este caso. Ahora bien, el día de hoy en la mayoría de las iglesias solamente se habla acerca de la puerta. No se habla acerca del camino. Le preguntan a una persona, ¿eres salvo? Sí. ¿Por qué? Entonces esa persona dice, pues he pasado por la puerta estrecha. He recibido al Señor Jesucristo. Sí, pero le dice el otro hermano, pero estás caminando en el camino espacioso. No importa, he pasado la puerta, yo tomé la decisión. Pero hermano, estás caminando continuamente en el camino espacioso. ¿Qué importa? Dice el otro, he pasado la puerta. Hermanos, nuestras iglesias están llenas de personas así. Están abarrotadas de personas así. ¿Dónde aprenden las personas estas teorías falsas? Pues la mayoría en las predicaciones, desde los púlpitos se enseñan medias verdades, falsos diagnósticos, evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo se habla de la puerta, pero no se habla del camino angosto. Y es que por lo general una persona cuando habla de su salvación solamente habla del momento en el cual él se convirtió, pero nunca habla acerca de su estilo de vida, cómo cambió después de su conversión su vida. Y en el día de hoy nuestras iglesias están llenas. Ahora bien, ¿tiene seguridad? ¿Por qué? Él cree o la persona cree que ha pasado la puerta estrecha. Ahora bien, esa no es la manera en que el Señor Jesucristo predicó. No es la manera en que los apóstoles predicaron el Evangelio. No es la manera en que la mayoría de los hombres y mujeres de Dios que han vivido a través de los siglos y que nosotros tanto mencionamos, ya sea desde el púlpito o a nuestros familiares, vivieron y predicaron el Evangelio. ¿Y cómo predicaron ellos? ¿Cómo predicó nuestro Señor Jesucristo el Evangelio? Predicaron así, de la siguiente manera. ¿Cómo se puede ser salvo? Por medio de pasar la puerta estrecha, por medio de recibir al Señor Jesucristo, por medio de la fe. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo sabemos de verdad que hemos pasado por la puerta estrecha que conduce hacia la vida? Porque en este momento estoy caminando en el camino angosto. Esa es la evidencia correcta.
Es cierto, he pasado la puerta estrecha, he tomado la decisión, pero ¿cómo sé que en realidad soy salvo? Porque en este momento estoy caminando en el camino angosto. ¿Se da cuenta de la diferencia? La evidencia que una persona ha pasado por la puerta estrecha es que ahora está caminando en el camino angosto. Mayormente nuestros convertidos y personas que miramos en la iglesia han pasado por la puerta estrecha, dicen ellos, pero andan caminando en el camino angosto, en el camino espacioso, lo opuesto a lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en nuestras prédicas o durante una predicación nuestra a un amigo, una persona recibe al Señor Jesucristo, dice ella. Entonces, escuche bien, toma su decisión, pero esta persona nunca vive según la voluntad de Dios, nunca. Pero él ha hecho y ha tomado su decisión. Esta persona vive igual como el resto de personas del mundo. Entonces, nosotros que sentimos cierta responsabilidad hacia aquella persona y que de repente inclusive estuvimos ahí en el momento de su conversión, nos acercamos y le decimos, oye, un momento, hermano, eres cristiano, recuerda, tienes que comportarte como creyente. ¿Qué te pasa? Yo estaba allí cuando tú tomaste tu decisión. Hermanos, no es bíblico esa manera de decirlo. Esto no es lo que dice el Señor. La manera correcta de verle o de decirle a esa persona es la siguiente. Tú dices que has recibido a Cristo, pero sigues caminando en el camino espacioso. Y si sigues en este camino, es evidencia que nunca has recibido al Señor Jesucristo. Puede ser que seas creyente o no, pero el hecho de que estás caminando en el camino espacioso y haces todo lo que hace el mundo, es evidencia que no tienes el Espíritu Santo viviendo en tu ser. O imagine una persona que decide recibir al Señor Jesucristo y por un tiempo decide obedecer la palabra del Señor. Y pasa un tiempo en obediencia, pero luego se retira. Y cada día se aparta más y más de la voluntad del Señor. Entonces nosotros nos acercamos y le decimos, hermano querido, sé que eres cristiano porque en algún momento tú obedeciste la palabra del Señor, anduviste en obediencia, te bautizaste. A mí me consta, amados hermanos, pero pasan los años y esta persona no regresa. ¿Quiénes somos nosotros para decir que esa persona es cristiano o no lo es? ¿Somos acaso los papas evangélicos? El Señor Jesucristo dice que si una persona ha pasado por la puerta estrecha, es evidencia automática, si es salvo, que anda por el camino angosto. Y con esto no quiero que me malentiendan. No es que una persona o un cristiano deja de pecar, sí peca, pero ya no se goza en el pecado. Suponga que tenemos a un cerdito, un chanchito, un lechón, como le dicen aquí. Y le pongo a ese cerdo un plato lleno de basura y un plato de comida fina al otro lado. ¿Cuál creen que el cerdo va a buscar? El plato de basura. Se va a deleitar en él. Es más, él come la comida y no le va a hacer daño. Pero suponga que tenga el poder de convertir ese cerdo y convertirlo en un ser humano.
y yo le pongo el mismo ofrecimiento, un plato lleno de basura y un plato fino de una comida riquísima, ¿cuál cree que esa persona va a escoger? Va a escoger la comida fina. Porque si se va al plato lleno de basura, se va a enfermar, le va a dar asco. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿De quiénes está hablando aquí el Señor? ¿Está hablando acaso acerca de las otras religiones? ¿Está hablando acerca de las personas que no creen en Cristo? No, está hablando específicamente acerca de aquellas personas que dicen haber profesado al Señor. Vamos a seguir leyendo el texto, no va a quedar tiempo, pero más adelante habla acerca de personas que dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y está completamente, y el Señor comienza a enseñar desde el versículo 13, que es acerca de aquellos que se llaman sus seguidores, que Él está hablando estas cosas. Ahora bien, entonces decimos, ¿eres creyente? Tienes que volver. No, estimados hermanos, tenemos que ir y hablar amorosamente con esta persona y decirle, amado hermano, tú una vez dijiste, y ante todo el mundo dijiste en la iglesia que eras creyente, pero vives continuamente en el camino espacioso. Amados hermanos, el creyente peca, es cierto, pero no se deleita en el pecado, ¿no es cierto? Nos da asco lo que nos aleja del Señor. No he visto una persona más infeliz sobre la faz de la tierra que un creyente que está en pecado. El ánimo amargado. Yo prefiero estar a la par de un incrédulo que de un creyente que está en pecado. Entonces, caminar en el camino espacioso es evidencia, estimados hermanos, y es importante examinar si estamos en la fe. ¿Por qué? Porque hay una estadística terrible que dice que 75 millones de personas en América Latina dicen ser creyentes. ¿Y cómo es eso que América Latina tiene 75 millones? Y es más, hay una estadística más terrible. Estados Unidos de Norteamérica dice que el 95% de su población es creyente en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? El 95 o el 100% está caminando por el camino espacioso. Y es que, ¿cuál sería la manera correcta de hablar con este hermano o con este amigo que está y vive su vida como un estilo de vida pecaminoso normal? Vive una doble vida, y este tipo de persona está al borde de un colapso nervioso porque no sabe qué vida vivir. Tiene presiones aquí y allá. Y esto es lo que dice el Señor. Aunque hoy en día muchos no utilizan la lógica, es cuestión de lógica. Si usted entra y el Señor dice, puerta estrecha, camino estrecho, angosto, no es posible que usted haya pasado por la puerta estrecha y esté en el camino espacioso. No es lógico. Hoy vine casi un poco tarde. Imagínese que por el momento, hablando hipotéticamente, el hermano Manuel me llama y me dice, hermano, va a venir tarde a la predicación. Y yo le digo, hermano, discúlpeme, yo vengo entrando y lo miro un poco molesto. Me dice, hoy vino tarde. Y le pongo una excusa, y mire qué excusa le pongo. Hermano, veníamos temprano de Connecticut para acá, una de las llantas se desinfló, paramos a la par del highway, cambiando la llanta se me salió un tornillo para el pavimento, y crucé para ir a agarrar el tornillo, y de repente vino un truck, un tráiler, como de 100
20,000 toneladas y me pasó por encima. Pero gracias a Dios estoy aquí, hermano. Mire, ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir? Va a pensar y me va a decir, hermano Luis, solo hay dos posibilidades. Una, usted está loco, puede ser. O la otra, usted es un mentiroso. Porque no hay nadie que tenga un encuentro con un tráiler, le pase por encima y no le cambie completamente. Así que, estimado hermano o amigo, le digo, no hay nadie que no haya tenido un encuentro personal con Dios y siga viviendo igual. O peor. ¿Qué está diciendo usted? ¿Que Dios es más pequeño que un tráiler? Su poder y dominio lo domina todo. Él gobierna en los cielos. Dice, los cielos no te pueden contener. Gobierna en la tierra y en el infierno. Nuestro Señor domina todo. Y usted está diciendo que tuvo un encuentro personal con Dios, que pasó la puerta estrecha y no ha cambiado nada. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Está diciendo que hay un grupo de personas que han profesado al Señor Jesucristo, pero que su vida refleja que no andan en el camino angosto. ¿Y qué es el camino angosto? Es el camino que marca la voluntad de Dios. Y esta es la interpretación correcta del texto, amados hermanos. Muchas veces este texto lo utilizamos para predicar el evangelio a personas, pero lo decimos solamente la primera parte, no la segunda. Decimos solamente que hay que venir y hay que tomar la decisión. Pero, estimado amigo, si usted ha tomado la decisión, estimado hermano, si usted ha tomado la decisión de recibir al Señor y no hay cambio en su vida, significa que no está andando en el camino angosto. ¿Por qué? Hebreos capítulo 12, no vamos a buscarlo por cuestión de tiempo. El Señor dice que Él va a disciplinar al que toma por hijo. Y si el Señor no lo disciplina, si usted ha vivido una vida desordenada, un estilo de vida de pecado, pecaminoso, sin temor de Dios en su corazón, y el Señor no le disciplina, la palabra del Señor es muy dura y dice, sois bastardos y no hijos. ¿No es acaso cierto, estimado, amado hermano, usted que ha creído en el Señor Jesucristo genuinamente, que usted siente un temor de Dios, el temor de Jehová está en su ser? Y sabe que si se aparta de la voluntad de Dios, algo va a pasar. Lo sabe. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay otros cristianos que pueden apartarse sin temor y sin disciplina? ¿Por qué? Es porque no son creyentes. Y dura palabra es esta. Ahora, el Señor Jesucristo sigue. Versículo 15. Capítulo 7, versículo 15 de Mateo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermanos, aquí nuestro Señor está hablando acerca de los falsos creyentes. Falsos creyentes que causan problemas en la iglesia. ¿Y cómo entran en la iglesia? ¿Entran acaso como vestidos de lobos? No, entran vestidos de ovejas. Nunca entran vestidos de lobos. Ellos entran así, miren, voy a mostrarles un poco. Entran, se sientan, alaban al Señor, hablan con los hermanos y siempre dicen, oh, qué lindas las predicaciones, me encanta la gente de aquí.
y empiezan a ganarse la confianza de los hermanos y siempre dicen los ancianos, ¿qué hombres más sabios? Y entonces comienzan a decir que la iglesia está muy bien, pero lástima que a esta iglesia le hace falta algo. Y los hermanos más inmaduros dicen, ¿y qué es? Y entonces comienza y dice, hermano, mañana lunes tenemos una reunión de oración en mi casa, allá te voy a explicar qué es. Y comienzan las divisiones en las iglesias, lobos vestidos de ovejas. Personas que nunca han nacido de nuevo, nunca han tenido un encuentro personal con el Señor, o que sencillamente se les vendió un evangelio barato. Recibe al Señor Jesucristo como tu Salvador y eso es todo. No, es arrepiéntete, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso significa que voy a arrepentirme, y el arrepentirme es jamás volver a deleitarme en mi pecado. Aborrezco lo que me aleja de Dios. Pero si usted no aborrece lo que le aleja de Dios, si usted anda en el camino espacioso, significa que no ha cruzado la puerta estrecha. Así que no todos aquellos, los que dicen que han tomado una decisión de recibir al Señor Jesucristo, son creyentes. No todos aquellos que han tomado la decisión. Estimados hermanos, yo he tenido que revisar mi conversión. He revisado mi conversión, gracias al Señor. El evangelio se me dijo de manera completa. No como otras personas que muchas veces se les dijo, mira, todo el mundo ha aceptado aquí en la escuela dominical al Señor Jesucristo, recíbelo tú. No, arrepentíos y convertíos. Ha pasado por la puerta estrecha, anda en el camino angosto, se deleita en crecer en la sabiduría y el conocimiento de Dios. Si no, va directo al infierno. Esto es lo que tenemos que aprender. Hay personas que dicen, tú no sabes lo que hay dentro de mi corazón. Yo un día tomé mi decisión. Estimado hermano o amigo, yo no tengo que saber lo que hay dentro de tu corazón, solo tengo que ver tus hechos. Y es aquí donde el Señor Jesucristo habla, y el contexto inmediato es acerca de los falsos profetas, pero el contexto general es acerca de todos los creyentes en Cristo Jesús. Y habla acerca aquí, y escuche bien lo que dice el Señor. Versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo no tengo que ver lo que hay dentro de su corazón. Solo tengo que ver si usted anda en el camino angosto. ¿Cómo vamos a saber si su profesión y mi profesión fue genuina? Sencillo. Por sus frutos los conoceréis. Así que el creyente mismo puede saber si de verdad es cristiano. No es solamente por medio de su profesión de fe. Y es allí donde se manifiesta la palabra de gracia del Señor, donde Efesios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero hoy en día le decimos a la persona y la persona cree que por haber tomado una decisión, obras. Yo tomé la decisión y en eso está confiando. Y no es así, estimados amigos. Cuando un creyente es creyente, el Espíritu Santo habla y testifica. Habla y testifica, pero no es de una manera mística, que yo sentí el Espíritu Santo que cayó sobre mí. No es eso, es su manera. El Espíritu Santo le va a dar fruto
de creyente en Cristo Jesús. Son los frutos que salen de usted, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto me obliga a mí a revisar si yo mismo estoy en la fe. Estimado hermano, no dudo de mi salvación, porque el Señor ofrece seguridad, porque no es por obras, no es por una obra que yo haya hecho. Pero el evangelio que usted escuchó es genuino. Si alguien viniera aquí y le hiciera la siguiente pregunta, ¿qué es el evangelio? ¿Qué le contestaría a usted? ¿Cómo te convertiste al Señor? ¿Qué le contestaría a usted? Le diría de la siguiente manera: vi una música y sentí una emoción y alguien me dijo que debería levantar la mano. Y aquí en realidad me gusta esta gente que está aquí en esta iglesia. O quiero vivir una vida buena. Sinceramente le diría, usted no tiene conocimiento de lo que es el evangelio. Conocimiento de la cruz de Cristo, de la copa de la ira de Dios cayendo en la cruz del Calvario sobre su Hijo. El Señor Jesucristo dice aquí: por sus frutos los conoceréis. Y es aquí donde el Señor Jesucristo utiliza un argumento contrario o absurdo. Imagínense que por un momento el Señor se sienta ahí y le hace una pregunta personal y le dice, o me dice a mí: Luis, ¿acaso pueden producir los espinos frutos agradables? Aquí el Señor, vamos a leerlo. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Me pregunta el Señor: Luis, ¿se recogen uvas de los espinos? Y yo le diría: Señor, no, eso no es así. El que te diga eso está mintiendo. Me hace la siguiente pregunta: ¿o higos de los abrojos? No, Señor. Y entonces, ¿cómo? Aquella persona que dice que es discípulo mío, ¿puede decir que es mi discípulo si no tiene los frutos del Espíritu? Ahora bien, pero seguimos diciendo, él es creyente. ¿Cómo lo sabes? Es que hizo su decisión conmigo, pero la pregunta es, ¿tiene fruto? ¿Tiene fruto en su vida de un nacido de nuevo? Pues la persona que quiere defender dice, bueno, la palabra dice que es por medio de la fe y hizo su decisión conmigo. Imagínese que esa persona se presenta delante de Dios a la que usted está defendiendo y Dios dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y usted está a la par del Señor y le dice, Señor, está equivocado. Él hizo su decisión conmigo. Hasta lágrimas vi. Y el Señor le dice, apartaos de mí. Y seguimos diciendo, es que Dios lo ha salvado, o Dios me ha salvado, pero sigo viviendo como un diablo. Y es doloroso, pero hace un momento le dije que la persona que le ama más, le dice la mayor verdad. Sería algo completamente desconsiderado y cruel si no se le dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Creemos que el Evangelio lo reducimos solamente a una decisión? No, el Señor no solamente nos salva de la condenación eterna, sino que también nos regenera. ¿Creemos que el Señor me salvó y eso es todo? No, me regenera y como nueva criatura doy buenos frutos. Y es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 17, así que todo árbol da buenos frutos, pero el árbol, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo
da frutos malos. El Señor dice que si usted es nacido de nuevo, si yo soy nacido de nuevo, voy a dar buenos frutos. El Señor no solamente me salva de la condenación eterna, sino que me regenera. Hemos reducido, escuche bien, hemos reducido la obra inmensa de salvación. Es por eso que el apóstol Pablo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Entiende usted el Evangelio? Nos vamos a pasar la eternidad tratando de entenderlo. Pero es una obra maravillosa, donde hay salvación, redención, pero también regeneración. Un hombre nuevo, una persona nueva nace dentro de usted. Una naturaleza nueva que le impulsa a dar buenos frutos. Pero hoy en día todo es fácil, todo instantáneo. Recibe al Señor, así como tipo un McDonald's, una comida rápida, a raíz de nuestra cultura. Pero si usted se fuera al Asia o al sur de Nigeria, donde es sentencia de muerte decir que usted es cristiano, porque allí es una sentencia de muerte. Usted dice que es cristiano y lo paga con su vida. Pero aquí no, hermanos. Aquí no. Aquí es tan fácil. Oh, si el Señor y su Espíritu crearan la convicción en usted. Porque sinceramente le digo, no, según la palabra del Señor, no todos están en la fe. Hay personas que inclusive han dicho con métodos de evangelismo, ¿quieres ir al cielo? Solo repite esta oración. 3,000 personas recibieron al Señor. Pero verifique cuántas de ellas están el domingo en la iglesia. Así como el Señor tiene un encuentro con 10 leprosos, a los 10 los sana, pero ¿cuántos de ellos llegaron a darle gloria a Dios? 1. Así que no todos están en la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día no practicamos la santidad. No aplicamos disciplina. Porque no queremos caer mal con nadie. Porque estamos más preocupados de los números y de nuestros afanes. Y nuestra teología ha sido influenciada por la psicología secular. Una psicología que dice, no, es que están los niños, los adolescentes, y los adolescentes deben estar con los adolescentes. Y hoy en día, estimados, así es. Y en la palabra del Señor dice que los niños deben estar con los hombres, para que aprendan a ser hombres y dejen de hacer las cosas de niño. La palabra del Señor dice así. Es más, la palabra del Señor castiga y dice que el resultado de no obedecer sus mandamientos es que los niños siempre van a ser niños y las mujeres van a gobernar sobre todo. Pero como una manera de maldición. Así lo dice en el libro de Isaías. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y es ahí donde me recuerda un hermano misionero en Rumania. Tuvo un encuentro con un muchacho y este muchacho le dice, hermano, sinceramente le digo que dudo de mi salvación. ¿Y por qué dudas? Por mi manera de andar. He andado en el camino ancho y espacioso. Y muchas veces me he deleitado en el pecado, pero sinceramente le digo, quiero ser sincero y quiero cambiar porque a raíz de la palabra del Señor yo quiero tomar decisiones y estar seguro que estoy en la fe. Y le dijo a aquel hermano, le dice, ¿conoces buenas discos por aquí? Donde hayan mujeres y hombres malos y todo y puedas tomar. Sí, sí conozco. ¿Seguro? Sí, pero malas, sí. Entonces deja ahorita esta conferencia y vete a bailar. Diviértete, no sal con una, con 5 mujeres. ¿Estás seguro, hermano? Sí, vete. Le dice, hermano, no puedo. ¿Por qué no puedo? Y dice el joven,
cielos, soy cristiano. No puede el árbol bueno dar malos frutos. Si usted ha pasado por la puerta estrecha, usted sabe que el camino angosto es el único que debe seguir un hijo de Dios. Pero si se deleita en el pecado, entonces la palabra de Dios dice que hay razones para pensar que usted nunca ha conocido al Señor Jesucristo. Y en realidad, siempre la pregunta nuestra, y cuando salíamos a evangelizar en mi país, le decíamos a la persona, ¿usted conoce al Señor Jesucristo? Y todos decían que sí, pero aquí la palabra, y vamos a seguir leyendo, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estimados hermanos, antes de decirle lo siguiente, cuando en la palabra del Señor los hebreos repiten tanto una palabra, lo repiten, por ejemplo, santo, 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 es como cuando nosotros decimos o alzamos la voz de decirles, esto es importante. O cuando escribimos lo ponemos en negrilla o lo subrayamos con rojo. Decimos, esto es importante. Los hebreos, aunque el Nuevo Testamento está escrito en griego, siempre usan este paralelismo. Y nuestro Señor Jesucristo dice que las personas, aunque digan, Señor, yo creo en el Señor Jesús, yo creo en el Señor Jesús, pero su camino es un camino angosto y una vida continua de pecado, eso no es verdad. No ha nacido de nuevo. El Señor dice que la clave aquí no es que usted conozca al Señor Jesús, sino que el Señor Jesús lo conozca a usted. ¿Lo conoce a usted el Señor Jesús? ¿El Espíritu Santo está dentro de su corazón? Porque quiero decirle, todo árbol bueno da buen fruto. Y el árbol malo, no importa qué tanto querramos disfrazar el árbol, siempre va a tirar el fruto malo. Y aquí está hablando que el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Está hablando acerca de personas que son creyentes y personas que no son creyentes. No está hablando acerca de que si no obedeces, estimado hermano, te va a ir mal en la vida. No es así. El Señor Jesucristo está dando una enseñanza radical. Pero nosotros tenemos un montón de miembros en las iglesias que dicen que hicieron su decisión, pero viven continuamente en la basura, metiéndose en problemas, metiendo en problemas a la congregación, a sus esposos, a sus esposas, a sus padres, a sus abuelos. ¿Y cómo es esto? Aquí el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. En el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. En el versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Y está presentando varios casos, dando la misma enseñanza. Dando la misma enseñanza, nuestro Señor dice, puerta estrecha, camino angosto. Árbol bueno, árbol malo. Aquel que me dice, Señor, Señor, pero nunca le he conocido. Hoy en día, estimados hermanos, es peligroso porque nosotros creemos que la salvación no tiene poder. Y sí tiene poder. Poder para salvar y poder para regenerar y cambiar una vida. Significa que el que antes robaba, ahora ya no roba. El que antes mentía, ya no se deleita en la mentira. El que antes fornicaba, ahora ya no fornica. Y el apóstol Pablo dice, esto erais algunos de vosotros, afeminados, idólatras, asesinos,
Y hemos caído en la idolatría de sencillamente, solamente es una decisión y ya estuvo, ya es asunto arreglado. Y usted puede pensar, hermano Luis, está hablando acerca de obras. No, por sus frutos los conoceréis. Es que usted cuando tiene el Espíritu Santo, yo lo tengo dentro, la naturaleza es que voy a deleitarme en hacer la voluntad del Señor y voy a producir buenos frutos. Si usted no se deleita en producir buenos frutos, es porque no es buen árbol. Casi todo igualito a la Iglesia Católica, ¿cierto? Casi todo. Pero esta es una verdad sencilla para los creyentes. Si usted ha pasado por la puerta angosta, también debe andar por el camino angosto. Si no, revise su conversión. Revise su profesión de fe. ¿De qué manera la puede revisar? Voy a terminar diciendo ciertas preguntas que usted se puede decir que yo me las hice. ¿Estoy creciendo en la voluntad del Señor? ¿Estoy aprendiendo a caminar en los caminos del Señor? ¿Estoy creciendo en santidad? ¿El temor de Jehová está creciendo dentro de mi corazón? ¿Estoy amando más a los hermanos en Cristo? ¿Estoy creciendo en madurez? Esta es la evidencia, hermano, de que eres salvo. Si se encuentran algunas de estas cosas en tu vida, si no, revisa tu conversión. Porque el Señor Jesucristo le habla a las personas de una manera sincera y dice un diagnóstico claro. Así usted puede tomar, es el tiempo. Imagínese que cuando usted se encuentre delante de la presencia del Señor dice, apártate de mí, maldito, nunca te conocí. Eso es terrible. Haber vivido un engaño, haber creído en obras. Y es dura esta palabra, pero el Señor quiere que la sepas, porque hoy puedes tomar esa decisión y darle un antes y un después a tu vida, pasar por la puerta estrecha y deleitarte en el camino angosto. Oremos. Señor, gracias te damos, porque tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y es cierto, Padre Santo, tu palabra dice que has visitado nuestra vida desde que nacimos, desde el primer momento en que abriste nuestros ojos en este mundo hasta que se cierren aquí y los abramos y te miremos cara a cara como el Dios supremo y magnífico que eres. Pero, Señor, eres tan bueno y amoroso que nos dices la verdad, Señor, y con amor. Porque qué padre es aquel que mira a su hijo estar mal y no trata de ayudarlo. Oh Señor, nosotros tenemos cierta manera, una condición de padres, pero tú eres el Padre amoroso. Dice la palabra que no hay amor más grande que el amor de nuestro Padre Celestial, y eso es verdad, Señor, lo hemos experimentado en nuestra vida. Señor, queremos que tu palabra se vuelva vida en nuestra vida y que esta iglesia, Señor, la iglesia de tu Hijo, el Señor Jesucristo, Señor, vive el verdadero evangelio. Pasando por la puerta estrecha y andando por el camino angosto, Señor, que los demás vean una diferencia, vean al Señor Jesucristo viviendo en nuestro ser. Padre, bendice a cada familia aquí representada, a cada joven, a cada anciano, a cada hombre o persona mayor. Gracias, Padre, porque tu palabra habla por sí sola y tus testimonios son justos y verdaderos. Como el salmista dijo, bueno me es haberme sido avergonzado por ti. Oh Señor, es mejor ser avergonzados aquí y no delante de tu presencia ya cuando no haya salida, Señor. Te agradecemos por eso, por tu paciencia y por tu amor, porque aún nos amas. La cruz es prueba de ello. En Cristo Jesús. Amén.